Son las mismas zonas. Esto es. Son las mismas zonas, exactamente. O sea, para nuestra mente no hay diferencia entre lo interno y lo externo, entre lo que creemos de los sentidos para afuera y lo que creemos de los sentidos para adentro. Pero el experimento, que bien ubicas con mucha propiedad, continúa de una manera escalofriante cuando entramos en la física cuántica. Y la física cuántica, ¿qué nos dice? Pero cuidado, que no se trata solamente de que tú cierras los ojos y se activan los mismos centros cerebrales si has visto el vaso que si te has imaginado el vaso, lo cual es cierto y es correcto. Algo más, pero en forma inversa. De acuerdo a lo que tú pienses que ocurrirá con el vaso, con el objeto, ocurrirán cosas distintas. Esto tira por tierra con 400 años de soberbia científica, haciéndonos creer que la ciencia es objetiva y que lo subjetivo, o sea, lo mental, hay que dejarlo de lado. Pues bien, la física cuántica, o sea, la más avanzada, la más a la vanguardia, la cabeza de las ciencias, 14 años tuve que estudiar física cuántica para encontrar que al final me remitía a lo mismo que había estudiado desde el inicio de mi investigación, a las culturas originarias del planeta. La física cuántica dice, sencillamente, la expectativa con el que vas a generar un experimento hace variar al experimento. Llamemos experimento lo que el cuántico hace en laboratorio, perfecto, pero también llamemos experimento a nuestra economía, llamemos experimento a nuestra salud. En la vida cotidiana vivimos experimentando métodos, formas de lograr la economía que queremos, la salud que queremos, la pareja que queremos, la vida que queremos, o sea, la realidad. Pues bien, lo primero que nos enseña la cuántica es lo mismo que nos enseñan estas disciplinas originarias del planeta, las que siguieron por igual todos los grandes iniciados de la historia de la humanidad y de las que me he dedicado a estudiar en esos mismos 14 años que te mencionaba recién, todos los días de mi vida, 14 horas por día durante 14 años. ¿Y qué nos enseña? Primero y principal, para cambiar la realidad hay que cambiar la mente, por lo que decíamos antes, porque realidad significa etimológicamente mente. Ahora bien, el viaje entonces es interior, y ahí empieza la verdadera sorpresa, el verdadero deslumbre que va a anclar en la nueva era, y que es que lo más difícil para un ser humano es cambiarse a sí mismo. Lo más difícil para un ser humano es lograr poner en su mente lo que quiera poner. Y acá es donde el viaje empieza a ser interior y al mismo tiempo produce resultados en lo que llamaríamos lo exterior. Claro, claro. Entonces, hablando de cuántica y de que un experimento, según quien lo observe, puede variar, ¿esto tendría que preocuparle sobremanera a los casinos, por ejemplo? ¿Tiene sentido? A los casinos, me dices. Es que además... Claro, claro. En realidad se pueden quedar bastante tranquilos, porque por lo que acabamos de decir, lo más difícil es meter en la mente lo que uno quiere meter. Y esto no se reduce a técnicas, se reduce a pasos que no dejan de lado las técnicas, pero de ningún modo son técnicas. Pero sucede que en la concepción iniciática de la realidad, si algo yo no puedo variar, no puedo elegir y no puedo yo decidir, es precisamente, que es donde entra el verbo sagrado para las culturas iniciáticas, un verbo que en Occidente ni existe, lo tuve que inventar y es uno de los títulos de mis libros, el verbo hacer de la casualidad un verbo, el verbo casualizar. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo decidir es cómo va a suceder la realidad que yo quiero. Yo tengo que encargarme de la realidad que yo quiero. Pero no puedo decirle al universo cómo tiene que ocurrir. Si yo quiero fortuna, el casino es un cómo, ¿comprendes? Claro. ¿Cómo me puede llegar la fortuna? Y la fortuna no tiene por qué llegarme por la vía que yo creía que era cómo me iba a llegar. Acá se empieza a desmembrar un paradigma como el actual, del paradigma científico, que es una gran explicación pormenorizada, como decía Nietzsche, estudiar el cerebro de la sanguijuela el resto de tu vida, eso es la ciencia, dice, mientras te olvidas de la sanguijuela. ¿Qué es esto? Estudiar los cómo se produce el proceso, cómo se produce la fotosíntesis en una planta, cómo se produce la digestión. Ok, las culturas originarias tienen una frase que cuando yo la conocí fue una de las frases que me cambiaron la vida, frase que me dijo un chamán en uno de estos viajes tan tremendamente desafiantes que tuve que realizar. Mira,
El universo tiene un par de recursos más que los que tú crees para lograr las cuestiones que tú quieres. Tú dile lo que quieres, del cómo se encarga el universo. El cómo es la primera pregunta que... Si yo te digo a ti, la semana que viene me invitaron, como me pasó tantas veces, bueno, mira, tengo que ir a Machu Picchu, voy a encontrarme con un chamán especial, es una persona muy sagrada. ¿Vienes? Lo primero que le surge al occidental es ¿cómo hago? ¿Cómo hago para realizar? No puedo, ¿cómo quieres que haga? Bien, precisamente la pregunta de la que no te tienes que ocupar para generar tu realidad es la primera que nos surge y nos cierra las puertas mentales. Porque si el occidental no ve cómo hacerlo, decreta que es imposible hacerlo. Pues bien, el cómo te lo envía el universo si tú le has ubicado el qué. Y acá viene la gran pregunta, ¿pero qué somos tarados? ¿Que no sabemos ubicarle al universo lo que queremos? Bueno, la respuesta es que sí, somos idiotas. Digo, esta es la respuesta que dan originariamente las culturas sagradas del planeta, como nos enseña la palabra idiota. Idiota es una palabra que viene de la etimología del id, y el id, el idiota, en cada uno de nosotros, es el yo. Id significa yo, en latín. Y esto es algo muy serio. Tenemos dentro nuestro un idiota, que es nuestro yo. ¿Y qué envía nuestro idiota, nuestro yo? Nuestras ideas, tienen la misma raíz etimológica. Nuestros ideales, nuestras identificaciones, todo eso que es en lo que nosotros ponemos nuestra verdadera realidad, son mis ideas, sigo mis ideales, porque yo estoy identificado con tal sociedad o con tal pensamiento, todo eso es la parte idiota de cada uno. Esa es la parte id, la parte idiota, precisamente. La etimología de idiota es el yo. El yo nos idiotiza. Y precisamente en ese orden, los caminos de iniciación son aprender a ir más allá del yo en cada uno. Para lo cual, primero hay que descubrir los primeros pasos del camino, donde el yo, el idiota en mí, decide por mí. Esto se sigue en un camino de 11 pasos, y es lo que he descubierto por igual que siguieron cada uno de los iniciados de la historia de la humanidad. Todos tienen en común 11 pasos que recorren a lo largo de 4 fases, y esos 11 pasos y esas 4 fases, cuando lo aplica cualquier ser humano, comienza a obtener de su vida ciertos toques, ciertos destellos crecientes, progresivos, de lo que hoy llamamos, ya con otros nombres, pero que en la antigüedad no tenían problema en llamarlo con su nombre verdadero, magia. Empiezan a producirse por magia en nuestra vida cotidiana las cuestiones que queremos que se hagan realidad. Mira, cuando yo comencé mi investigación, tal vez sería bueno contar un poco la parte histórica de todo esto. Sí, me gustaría. Cuando yo, ¿te parece bien? Sí, ¿Te parece bien? estupendo. Bien, gracias. Cuando yo comencé, yo soy psicoanalista, y mis primeros estudios, bueno, toda la formación universitaria era precisamente con las herramientas que me daba, bueno, la psicología y la especificación en psicoanálisis. Mi pregunta no me la podía responder la universidad. Ninguna universidad, ningún estudio universitario me podía responder mi pregunta. Y mi pregunta era, ¿qué es lo que hizo que algunos grandes culturas o iniciados de la historia de la humanidad hayan adquirido ese grado de grandeza? Con mis herramientas de absoluto atrevido, la palabra sería esa, de aquellos años de primera juventud, y mis herramientas de analista, yo empecé a leer los escritos sagrados de la historia de la humanidad bajo una pregunta, una hipótesis de trabajo, 2 puntos. No puede ser que a los humanos nos hayan dado modelos sobrehumanos para seguir. No puede ser, es una broma de mal gusto. Era mi hipótesis investigativa. No puede ser que los humanos tengamos que seguir, lo digo con todo respeto y con todo cariño, a un tipo que si se muere resucita al tercer día, que nace de una madre virgen, que cuando lo bautizan se escucha en el cielo la palomita con la voz que dice este es mi hijo en quien tengo complacencia. Yo como humano no puedo seguir ese modelo. Seguramente la madre de ninguno de nosotros fue virgen cuando nos concibió, seguramente si tú te mueres no resucitas al tercer día, y yo tampoco, y me parecía una broma de pésimo gusto que nos digan tienes que seguir a Superman, sigue el modelo de Superman, porque entonces me tiro por la ventana y muero. Yo comencé a investigar bajo esta hipótesis.
a los grandes iniciados de la historia de la humanidad. Yo siempre digo un gráfico que me parece eso, una escena muy gráfica. Me tomé el atrevimiento de pedirle a Cristo que se acueste en mi diván de analista y que me cuente su historia. Me puse a estudiar la historia oculta de Cristo, la historia oculta de Buda, la historia oculta de Confucio, de Lao Tse, de Huiracocha, la historia oculta de los escritos sagrados, y empecé a encontrar que efectivamente mi hipótesis era, vamos, dime tu secreto, tú has nacido como yo, tú has nacido humano y has encontrado un camino que te llevó a ese grado de divinidad, de evolución, de perfección, pero no me vas a venir con el chiste de que tú naciste ya divinizado, porque entonces como humano no me sirve tu modelo, porque entonces hay un Dios caprichoso que decide que algunos somos divinizados y otros no somos divinizados, y a los que no nos tocó en suerte, ¿qué le vamos a hacer? Bien, lo que empecé a descubrir era precisamente lo que hoy es los 11 pasos de la magia, lo que trato de que el mundo se entere y que se entere la relación directa con la nueva era y el cambio de era. Los 11 pasos de la magia enseñan que cualquier ser humano que siga esos 11 pasos va adquiriendo una conciencia progresiva, superior, amplificada, de en qué consisten las leyes que regulan al universo. Y en la medida en que esas leyes las empiezas a aplicar, empiezas a generar en tu universo lo que tú quieres. Eso en las culturas originarias, en todas las Biblias de la humanidad, es la función de Dios. ¿Cuál? Generar realidades. Y esa es la función a la que estamos llamados los humanos. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Bien, ¿de qué se trata recordar nuestra divinidad? Aprender a generar nuestra realidad. Y la buena nueva es que hay un camino y ese camino ya ha sido redescubierto y es el que siguieron los incas, los mayas, los aztecas, los taoístas,